Buenos días, gusto en saludarles en el nombre del Señor. Bienvenidos, una alegría siempre poder reunirnos para cantar y alabar a nuestro Dios y darle gracias al Señor por ello. El día de ayer, en la playa Los Yuyos, en Barranco, cientos de jóvenes de las iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera de Lima, al Encuentro con Dios, se reunieron para una concentración de testimonio y de mensaje a la nación, en la cual el propósito fue tener una concentración por la no violencia. La no violencia contra la mujer, la no violencia de la inseguridad pública, la violencia que se comete cuando hay actos de corrupción, la violencia en todas las formas en las cuales hoy día el mundo y nuestra sociedad está siendo azotada. Y digamos, gracias a Dios por esa concentración hemos podido ver algunas fotos que algunos nos han mostrado, ya después las compartiremos con ustedes. Es impresionante ver allí una concentración de cientos y hasta de miles, diría yo, que se han reunido dando gracias a Dios que Dios nos llama a los cristianos a no ser pasivos, a no ser aislados de los problemas. Ese es un cristianismo de meternos en el salero. Dios nos llama a ir e influenciar en la sociedad y dar testimonio de la fe en Cristo, y damos gracias a Dios por ello. Así que muchos jóvenes de nuestra iglesia están allí ayer y hoy en la mañana también están participando de un pasacalle por toda la avenida Arequipa, en la cual se ha pedido permiso para que cientos de jóvenes estén marchando, en la cual con mensajes también alusivos a la no violencia. Y me dicen que, de paso, el coordinador de todo este evento de Iglesias de Lima, por encargo de la Junta de LED, es además un pastor de nuestra iglesia, el pastor Miguel Luna. Así que hacemos bien en orar por Miguel, que estos días ha estado enfrentando toda la organización de esto, y me dicen que también lo han entrevistado de Canal N como organizador del evento, así que habrá que estar atentos a buscar en Canal N en qué momento puede aparecer este reportaje. Lo más importante es que los jóvenes se movilicen dando su fe en Cristo, no solo se queden en los templos viviendo vidas cristianas individualistas, sino como cuerpo de Cristo mostrarnos al mundo como luz y sal de la tierra, como Él quiere que lo hagamos. Y la unidad de las iglesias en esto es muy importante. Esta mañana también damos gracias al Señor por la presencia de Solange. Aquí está Soli. Bienvenida, Soli, si te puedes poner de pie. Solange, ella Solange Zúñiga de Lira. Hay que explicar todos los apellidos. Solange, parte de la iglesia de Monterrico desde que se fundó la iglesia. Y un cariño y una alegría tenerte aquí, Soli. Su mamá, Ruth, está con ellos también allá en Indianápolis. Es en el lugar donde tuvimos la segunda casa alquilada empezando la iglesia de Monterrico. Tu casa, bienvenida, eres hija de la iglesia. Dios te bendiga. Gusto tenerte, Soli. Alegría. Gracias al Señor. Es una bendición cuando compartimos de la obra del Señor y las cosas que Dios está haciendo en la vida de nosotros y cómo donde estemos, a pesar de que tengamos que salir a veces lejos, a otros países, a otras ciudades, mantenernos en la fe en Cristo, donde estamos sirviendo al Señor. Que es grato escuchar eso, que cuando las personas están manteniéndose en el camino y en el temor del Señor. Esta mañana queremos avanzar con el tema de la palabra de Dios y antes poder estar haciéndolo, queremos tener la lectura de la palabra de Dios. Vamos a aclarar algo, porque algunos parece que medio se perdieron aquí. El domingo pasado terminamos la serie de la historia con el pastor Smith con el tema Apocalipsis. Ese fue el último tema de la historia. Este domingo y los que vienen tenemos 2 domingos de temas libres antes de reiniciar en diciembre una serie sobre la Navidad. Vamos a hablar del Cristo que tenemos que recordar en la Navidad. Pero ya que el tema de la semana pasada nos provocó sobre Apocalipsis, un libro tan precioso y poco estudiado, dije, vale la pena tocar algún tema más de Apocalipsis. Así que yo les invito a ir al libro del Apocalipsis, al capítulo 21, para leer del 1 al 8, justamente el penúltimo capítulo del Apocalipsis. Apocalipsis tiene capítulo 21 y 22, en el que termina, y justamente tratan de la culminación del propósito de Dios. Es decir, ¿cómo va a acabar todo esto que estamos viviendo en los avatares de la historia? Pues es bueno siempre cuando uno tiene mucho interés en una novela, mirar un ratito la última página, a ver cómo termina, ¿no es cierto? Bueno, nosotros podemos hacerlo los cristianos yendo al Apocalipsis. Y ahí podemos mirar el final de todo esto y descubrir que en el plan de Dios, la culminación de la historia, en el propósito de Dios de la eternidad, para sorpresa de muchos, está Cristo. Cristo está al comienzo, como dice Juan 1, todas las cosas fueron hechas por Él y nada de lo que fue hecho sin Él. Y hablando de Cristo, porque Cristo es Dios
creador, y que luego, siglos más tarde, en la Virgen María, viene por nacimiento virginal sobrenatural a encarnarse y Dios se hizo hombre. Y luego, y ahí lo tuvimos a la mitad de la historia, y ahora Apocalipsis nos habla de Cristo en la culminación de la historia, y Él mismo quien será que le ponga punto final a la historia de la humanidad. Así que es bueno saber cómo va a ocurrir esto. Y vamos a leer 21, 1 al 8, que dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué tal si oramos? Que Dios nos ilumine con su palabra para entender este precioso capítulo que culmina el plan de Dios con el hombre. Padre, gracias te damos por la revelación de tu palabra escrita, por la cual nos iluminas y nos muestras tus propósitos con el hombre hasta el fin de los tiempos. Y gracias, Señor, porque los cristianos tenemos una esperanza cierta, porque la dice aquel quien ha señalado: estas son palabras fieles y verdaderas, porque tú tienes el control de todo. Ayúdanos ahora a discernir, a entender cómo debe ser nuestra manera de vivir aquí en la tierra, mientras tú completas estas cosas. Ayúdanos, Señor, en nuestro diario vivir. Ayuda a quienes están pasando alguna tribulación, aflicción, tristeza. Ayuda a quienes están tomando decisiones en estos días y necesitan tu sabiduría, tu temor. Ayuda, Señor, a quienes están pasando pruebas. Ayuda a quienes tienen frío su corazón para contigo y necesitan ser avivados con el fuego del Espíritu, de la palabra y del amor a ti. Ayuda, Señor, a quienes necesitan más compromiso con Cristo. Ayúdanos, Señor, a mirar que Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin en nuestras vidas. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Para que nos ubiquemos un poquito en Apocalipsis, del capítulo 5 del Apocalipsis hasta el capítulo 19 del Apocalipsis, es la sección que tiene que ver con la justicia que Dios va a traer a la tierra. Dios va a traer la justicia por fin. Y estos remedios de Palacio de Justicia, de Naciones Unidas y de todas las agencias humanas que tratan de hacer la justicia y que detrás están todas dirigidas por gente tan injusta como tú y como yo, van a pasar y la justicia de Dios traerá. Y esa justicia de Dios va a venir a través de juicios de Dios. Juicios con los que Dios va a enderezar la tierra y enderezar el mundo. Y entonces se habla de las 3 series de juicios. La primera serie es las 7 sellos del Apocalipsis. Luego del 7º sello empieza las 7 trompetas. Y luego de las 7 trompetas vienen las 7 copas de la ira de Dios. Y entonces en 3 series de 7 expectativas, Dios anuncia en 5 al 19, hasta que viene entonces Cristo, instaura el reino milenial de 1000 años en la tierra, y luego entonces viene capítulo 21. Capítulo 21 es: el Señor culminó el milenio, y entonces estamos hablando de cuál es el escenario final. ¿Cuál es el escenario final
en la historia de la humanidad. Y eso es lo que queremos ver en esta mañana. Entonces, cuando vemos aquí, en primer lugar, Apocalipsis 21 nos recuerda que Dios creó los cielos y la tierra con una belleza y un orden impresionante. Fíjense ustedes, un paisaje de tantos que podríamos ver, parece de postal, ¿no? Pero lo más bonito que es realidad. Esto lo puedes ver cuando vas a las montañas del Perú, cuando vas a la selva, cuando vas a cualquier parte del mundo y te encuentras con paisajes como estos. ¿No nos impresiona? Nos conmueve y uno dice, como dice el salmista, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿No es cierto? Es la verdad. La gloria de Dios se refleja en parte, su majestad, su sabiduría, en el orden y en la belleza del microcosmos y del macrocosmos. Nadie puede negar eso. Y esta belleza que Dios puso en la tierra, en la creación, y en la cual puso al hombre para administrarlo, lamentablemente el hombre, por causa del pecado y su afán desacerbado por consumir, por producir, por la codicia económica, está produciendo esto. Esto es lo que está produciendo el hombre. Entonces, la conferencia sobre justamente preparatoria del acuerdo sobre cambio climático que va a haber en Lima, justamente de 195 países, 12.000 delegados. Si no está enterado, bueno que lo lea. Los cristianos tenemos que estar enterados de esto, no solamente leer la Biblia, sino leer los periódicos y las noticias y ver cómo nuestra fe influencia en eso. Esto tiene que ver con esto, porque se nos dice que el peligro más grande para la humanidad ya no es la bomba atómica, ni la Tercera Guerra Mundial. La amenaza más grande para la humanidad es el cambio climático, producido por la codicia humana, a pesar de que los republicanos en Estados Unidos siguen negando neciamente, como buenos republicanos, que esto es simplemente un cuento humano, ¿no? Lo que pasa es que hay mucho dinero detrás, y la codicia no tiene fin. Entonces me importa un pepino que se mueran todos. De paso, Perú es uno de los países más afectados por la industrialización del mundo y la codicia, a pesar de que Perú no produce más que una ínfima parte de la industrialización del mundo, pero somos las naciones menos desarrolladas las que más serán afectadas por esto, por supuesto. ¿Esto por qué dice? Porque es importante, porque fíjate lo que dice Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 1, dice, vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo y la primera tierra habrán dejado de existir, y el mar tampoco existía ya. Allí cielo nuevo es atmósfera, porque toda la atmósfera está podrida, ¿no es cierto? La capa de ozono, los rayos ultravioletas, ustedes saben más que yo, ¿no es cierto? ¿No? Los lentes ahumados, la gente tiene que embadurnarse con cosas en la playa, ya no te puede caer ni erisipela. Yo de chico me acuerdo, uno en la playa se quemaba como camarón, no había peligro, nada, ahora hay cáncer, esto, el otro, lo acá. Tierra nueva, ¿por qué? Porque justamente el pecado y el hombre la están destruyendo. Ahora, esto es importante entender, no porque esperamos cielo nuevo y tierra nueva no vamos a salir a protestar diciendo de que no contaminemos, ni vamos a dejar de cerrar el caño de agua para que no se desperdicie, ni vamos a dejar de hacer ninguna práctica de ética cristiana que ayude y combate este mal. Y lo hacemos como señal profética, porque decimos, esto no es el mundo que Dios quería que vivamos, pero sabemos que este cielo y esta tierra pasarán, como un rollo viejo será enrollado, dice el profeta, y pasarán. Y Dios tendrá que hacer de este planeta una creación física renovada. Para eso son los juicios del Apocalipsis. ¿Juicios del Apocalipsis qué son? Realmente es el edicto de embargo del cielo, que al hombre es desalojado por mal uso de la propiedad. Esos son los juicios del Apocalipsis, ¿no es cierto? Es desalojado para limpiar toda la casa que está llena de basura y sucia. Dios traerá la justicia y limpiará y renovará. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro que el Señor va a traer cielos nuevos y tierra nueva en los que mora la justicia, y que a través del fuego el Señor va a renovar, transformar, destruir todo lo viejo y contaminado. Y lo interesante, noten ustedes, que no habrá mar en esa nueva creación, que será este mismo planeta pero renovado. No habrá mar, es decir, todo será continentes. Interesante, ¿no? Así que aprovechen la playa mientras puedan, porque no habrá mar, habrá piscinita seguro nomás. Pero lo cierto es que el concepto es que hay un nuevo concepto de creación allí, que va a haber. Ahora, fíjate que esto no es nuevo.
cuando Isaías, en el capítulo 65, en la siguiente, él anunciaba esto ya. O sea, esto no es algo nuevo. Apocalipsis no está diciendo algo que de pronto dice, uy, nunca en la Biblia había leído esto. No. Si lees tu Biblia bien, miren en Isaías, que dice, fíjense bien, ya estoy creando nuevos cielos y nueva tierra. De los primeros nadie volverá a acordarse, ni los traerá más a la memoria. Así que ya se anunciaba desde el profeta Isaías, desde la antigüedad, que Dios tenía el propósito que esta creación afectada por el pecado sea toda derruida. Estamos viviendo en medio de un viejo sistema condenado a desaparecer. Así, y uno puede ver la belleza de la creación todavía, pero vemos también, como hemos mostrado, que hay toda la fealdad, toda la destrucción y toda la basura que produce justamente un sistema en el que simplemente el afán del dinero y del lucro no tiene límites. Esta es la primera cosa que se nos presenta en el futuro. Este planeta no será destruido, como algunos creen, será renovado, transformado. Mucha gente dice que viene el fin del mundo, en las tradiciones y en las creencias populares, y se va a acabar el mundo. No, el mundo no se va a acabar, el mundo se va a transformar. Y solamente morarán en ellos los que hoy, los que estamos viviendo en este tiempo, antes que venga esa etapa, deciden poder entrar a ese mundo de justicia. Pero en el reino de Cristo, bajo las órdenes de Cristo, son los que morarán bajo ese nuevo sistema. Pero además Juan anuncia otra cosa. Juan anuncia diciendo, vi también que la ciudad santa, en la siguiente, vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Ahora, te está hablando de otro tema. Hemos pasado del planeta creación física que va a ser transformado, renovado, porque este mundo no da más, a la realidad que en el futuro el Señor va a descender una nueva Jerusalén celestial que desciende del cielo. Esta no es la Jerusalén que está ahí en Israel ahora, donde se están matando israelíes y árabes. Esta es la Jerusalén celestial. Esta es la ciudad de Dios. Esta es la morada de todos los redimidos, de todos los tiempos, que desciende a la tierra. Ahora, todo el capítulo 21 habla de esta ciudad de Dios. Habla de que calles de oro, mar de cristal, himnos, coros de siglos han cantado sobre esto. Nosotros no sabemos, detrás de estos simbolismos, toda la riqueza y toda la grandeza de las bendiciones de Dios que hay en la ciudad donde Dios morará con los suyos. Pero la Biblia nos dice que esta ciudad descenderá a los cielos y morará entre nosotros. Significa entonces que esta ciudad que representa a la Jerusalén celestial, esta ciudad donde Dios mora con los suyos, es una ciudad que es la que esperábamos los creyentes de todos los tiempos. Fíjate en Hebreos, por ejemplo, para no aburrirlos con muchos pasajes. Dice allí, pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, al contrario, les ha preparado una ciudad. Les ha preparado una ciudad. Y así como este versículo, hay muchos versículos que nos narra la Escritura que Dios ha preparado una ciudad celestial. En Hebreos 12 menciona de nuevo, cuando Jesús dice, he aquí yo voy y prepararé un lugar para vosotros. Quiere decir que el cielo no es un estado abstracto. El cielo no es estar en una nube con un arpa. El cielo es un lugar físico. Y lo que la palabra de Dios da a entender es que esta Jerusalén celestial desciende a la tierra y que de pronto esta tierra renovada con la presencia de Dios en la ciudad celestial convierte ese nuevo cielo y esa nueva tierra, no este cielo ni esta tierra, que por el pecado están putrefactos, destruidos y en decadencia, de pronto la tierra se convierte en algo que está unido al cielo. Y lo que la palabra da a entender entonces es que desde esta Jerusalén celestial, como vamos a ver, donde mora Dios y está el trono del Señor, desde allí se gobierna el universo. Así que quiere decir que el gobierno de Cristo desde la ciudad celestial tiene implicancias de dimensiones espirituales, eternas, universales. Qué tremendo, ¿no?
Fíjate tú, interesante para que veas. Cuando en el siguiente versículo dice, Apocalipsis 21:3, ¿cómo te explica esto? Dice, entonces oí que ¿desde el trono de dónde? De la ciudad celestial que acaba de bajar, salía una voz potente, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Es interesante porque lo que la palabra de Dios te dice, que el cielo, en lugar del trono de Dios, tendrá, parece ser, una sucursal central aquí en la tierra. Y Dios habrá limpiado y redimido la tierra de manera tal que la tierra será parte del gobierno de Dios desde el cielo. Y por lo tanto, Dios mismo estará con su pueblo. ¿Entiendes la importancia de este versículo? Solo para que recuerdes, el tabernáculo al que se refiere, que era el tabernáculo de tienda de campaña que acompañó a Israel durante todos los tiempos del desierto, que luego fue reemplazado por el templo de Jerusalén y el templo de Herodes, finalmente, todos esos edificios solo recordaban un anhelo de Dios. Dios estar con ustedes, con su pueblo. Dios que quiere tener comunión con nosotros. Que Dios quiere tener compañerismo espiritual. Comunión. Miren las palabras. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. ¿Qué es lo que Dios anhela desde la creación del hombre y la mujer, de Adán y Eva en la tierra, y que el pecado rompió y por lo cual envió a Cristo para restaurarlo? Comunión, compañerismo. Él quiere comunión, Él quiere una relación personal contigo, más que las cosas que haces, más que lo que sabes, más que lo que tienes. Dios quiere estar contigo, tiempo contigo. Y eso en la eternidad será para siempre. Dios estará con nosotros y nosotros estaremos con Él por toda la eternidad. Gracias a Dios. Ahora, fíjate que por eso explica en Apocalipsis, en la siguiente diapositiva, dice Juan, y no vi en ella ningún templo. Claro, ¿para qué se necesita templo ni tabernáculo? Si Dios mismo está allí. Porque su templo son el Señor y Dios Todopoderoso y el Cordero. O sea, Dios y su presencia serán nuestro templo. Qué hermosa imagen, ¿no? Dios mismo y su presencia, ese será el único final y eterno templo desde donde adoraremos y cantaremos y alabaremos al Señor por la eternidad, y nunca nos cansaremos, ni nos aburriremos, ni querremos hacer otra cosa, porque el Señor mismo será nuestro templo. Y dice allí en el 23, la ciudad, noten la mención a la ciudad nuevamente, no tiene necesidad de que el sol y la luna brillen. O sea, las empresas eléctricas irán a la quiebra. Porque la ilumina la gloria de Dios y el Cordero es su lumbrera. Ya que los que trabajan en empresas eléctricas, perdónenme, vayan pensando en otro tipo de chamba, porque allá en el cielo no hay esta chamba. Dice que no es que no haya sol y luna, es que no es necesario, dice. Porque la luz misma la pone el Señor. Quiere decir que no habrá noche. Para los que tienen miedo a la noche, están felices también. No habrá más noche, será de día todo el tiempo, porque la presencia de Dios, que es el propósito por el cual Él te salva. ¿Para qué Dios viene en estos años de vida que tenemos antes de morirnos y de salir de este sistema en la tierra antes que venga el Señor? ¿Por qué Dios quiere que conozcas a Cristo? Para que conozcas la gloria de Dios y el Cordero tenga comunión contigo, transforme tu vida y te prepare en esta tierra para ser parte de esta realidad en el futuro. Algo impresionante, ¿sabes qué? ¿Te has dado cuenta tú que ahí que estaremos nosotros frente a la gloria de Dios y al mismo Cordero de Dios? Y sin embargo dice la Biblia que cuando Pablo vio la luz de Cristo en el desierto camino a Damasco, no soportó la luz y cayó al suelo y tuvo temor. Los pastores de Belén tuvieron temor cuando se manifestó la luz del Señor. Isaías en el capítulo 6 dice que soy hombre muerto por haber visto la gloria de Dios. Todo ser humano, por más santo que era, apóstol, patriarca que sea, siempre tuvo temor frente a la manifestación del Señor, porque Él es santo y nosotros pecadores. ¿Te has dado cuenta que aquí ya no existe eso? Parece ser que al estar resucitados
y con la presencia de Dios en nuestro corazón, seremos capacitados para sobrellevar el poder y la santidad y la gloria del Señor sin que seamos destruidos, ni atemorizados, ni humillados, ni espantados. Soportaremos y sobrellevaremos la gloria de Dios y la santidad de Dios, y de manera tal que le podremos mover, como dice la palabra más adelante, cara a cara. Le veremos cara a cara. Yo no sé con qué cara le veremos cara a cara dice la palabra que le veremos. Y evidentemente Dios tiene que haber hecho una capacitación en esos cuerpos resucitados que recibiremos después de muertos. Porque acuérdate que con este cuerpo solo llegamos acá al Jardín de la Paz, pero después de este necesitamos otro cuerpo resucitado para poder vivir por la eternidad. Gracias a Dios que este cuerpo se va. Ya no necesitaré lentes ni nada, porque será full equipo. Y eso es para la eternidad. Y parte de esto será entonces para que tú puedas, ¿qué? Sobrellevar la santidad de vivir delante del Dios mismo y no morirte. Para que puedas vivir para Él y servirle el resto de tu eternidad. Eso es lo que está diciendo la palabra aquí. Le miraremos a Él. Fíjate en la siguiente. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Qué tremendo este versículo. Este versículo nada más justifica todas las pruebas y tribulaciones del cristiano de mantenerte fiel en la tierra y poner primero al Señor para ser parte de esta ciudad celestial. Dice allí que no habrán lágrimas, no habrá muerte, ya no hay muerte, nadie morirá, por la eternidad se vive. No habrá enfermedad, por lo tanto. No habrá llanto, la diferencia entre la lágrima en silencio y el llanto a grandes voces y con dolor. Ni lamento, que es la queja, la aflicción, ni dolor físico ni emocional. ¿Sabes que en el mundo de hoy hay mucho dolor? Hoy, aquí entre nosotros y afuera, hay mucho dolor todavía. Es el dolor que solo el Señor conoce. Pero dice la palabra del Señor que Cristo vino a la tierra y murió en la cruz y resucitó para darnos en este tiempo consuelo y fortaleza frente al dolor. Pero cuando termine la historia, el Señor quitará el dolor para siempre y nos dará victoria por la eternidad frente al dolor. Y todos nuestros dolores, nuestras penas, nuestras aflicciones, nuestras dificultades que hayamos vivido, nunca más nos acordaremos de ellos. Nunca más. Esa es la esperanza del cristiano. El cristiano no está creyendo que cuando muere, entonces su alma, ¿no es cierto?, de pronto, ¿no?, se mueve a lo eterno y se fluye, se funde con el cosmos y nos volvemos polvo cósmico. No, son tonterías. Estamos hablando de lugares, estamos hablando de personas conscientes, estamos hablando de cuerpos resucitados, estamos hablando de un plan y un propósito de Dios completo para la eternidad. Dice allí, el que estaba sentado en el trono dijo: mira, yo hago nuevas todas las cosas. Y me escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué significa que las lágrimas, la muerte, el llanto, el lamento ya han quedado atrás? Significa que nunca más nos acordaremos, siquiera vendrá a nuestra memoria, nada que sea motivo de lamento, de tristeza, ni de lágrimas. Habrán quedado atrás por siempre. Por eso dice la palabra de Dios en Corintios, el apóstol Pablo, yo creo, cuando uno lee estos pasajes, que dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han venido a la mente de un hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Ahora te pregunto, ¿amas al Señor lo suficiente? ¿Amas al Señor? ¿Vas a pasar la eternidad delante del Señor? ¿Te estás dando cuenta de la importancia que cultives tiempo personal más allá de la televisión, más allá de tus hijos, más allá de tu trabajo y más allá de lo que te gusta? Tiempo a solas en comunión con Dios, con el Dios con quien tendrás comunión para siempre. ¿Te das cuenta de la importancia de eso? Fíjate la siguiente cosa que dice Juan acerca de esta realidad. Dice, también me dijo, ya está hecho. Ya está hecho en la misma palabra de la cruz, consumado es, hecho está. En la misma palabra griega, tetelestai,
Es decir, lo que Cristo dijo en la cruz, consumado es, se refería a esto, que la muerte en la cruz aseguró, garantizó el triunfo de Cristo en la cruz, que estas cosas se van a ocurrir de todas maneras. Él es el garante con su resurrección de que estas cosas van a suceder y tienes que estar preparado para ellas. Dice allí, ya está hecho, yo soy el alfa y el omega. Si alguno no entiende, alfa y omega es la primera y la última letra del alfabeto griego, que es como decir hoy, yo soy la A y la Z, es lo que quiere decir, el principio y el fin. Yo le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esta figura preciosa, fuente del agua de la vida, ¿sabes qué significa? Que habrá allá en la eternidad, tendremos una nueva plenitud, perfección de todas las cosas. Todo aquí en la tierra es imperfecto. Yo soy imperfecto, ustedes son imperfectos, todos somos imperfectos. Y podríamos seguir conjugando el verbo imperfectos entre nosotros, ellos, nosotros, vosotros y etcétera. Pero la preciosa promesa del Señor es que dice la palabra que en la presencia del Señor todas las cosas serán perfeccionadas por el Señor. De manera que, por ejemplo, hemos conocido lo que es el amor de Dios y hemos disfrutado el amor de la gracia y la misericordia de Dios en nuestro corazón y en nuestra familia, pero aún imperfecto. En el cielo conoceremos del amor perfecto de Dios, sin ninguna brizna de imperfección. Es tremendo, ¿no? ¿Has conocido lo que es la paz del Señor? ¿Has disfrutado alguna vez tú de lo que es tener la paz de Dios en tu corazón? Esa paz de la que habla Pablo estando en el tiempo. Dice, paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Has disfrutado de esa paz? Los que hemos disfrutado de esa paz de Dios, que realmente es como un océano de paz y tranquilidad en medio de las pruebas y dificultades, aún es imperfecta en este tiempo. La paz será perfecta en la eternidad. Y gozaremos de una paz perfecta, de un gozo del Espíritu perfecto, de la vida perfectamente, de la adoración perfecta, del servicio perfecto, del amor fraternal perfecto, sin fisuras. Todo será perfeccionado. De manera tal que el anhelo de Dios de comunión plena con nosotros se cumplirá plenamente, porque Dios nos perfeccionará para poder participar de su perfección. Pero aún así estaremos por toda la eternidad. Nunca nos cansaremos de conocerle a Dios más, de comprenderle cada vez más y adorarle cada vez más. Nunca pararemos de crecer, de conocer. No es estático, es una perfección para nosotros creciente, porque nunca llegaremos al infinito de Dios. Pero dice además en Salmo 27:4, a mí me impresiona esto. ¿Se acuerdan ese versículo de David? Ese anhelo que es el corazón de todos. ¿Quién no ha leído este versículo y ha dicho alguna vez en su vida, caramba, me identifico con estas palabras? ¿No? Salmo 24:7, ¿te acuerdas cuando el rey David dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir. Inquirir es indagar, conocer, investigar, ahondar en Dios, en su santo templo. Salmo 27:4. Este anhelo de David, que ha sido el anhelo de todo cristiano que pasamos por este pasaje a lo largo de todos los tiempos, se cumplirá en la presencia del Señor. Una cosa he demandado a Jehová, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Por fin se cumplirá. Eso de que tienes el tiempo de comunión con Dios, con la palabra, la oración, la bendición, y tienes que salir a trabajar. ¿Cómo te valoran las cosas, no? Esa comunión con Dios que no quiere dejar. Ese tiempo especial que has vivido alguna vez en tu vida. Seguramente si ya tienes años de cristiano, debes de haber vivido por lo menos alguna vez un momento especial de comunión con Dios, del cual tú no querías dejar, porque sabías que era Dios quien estaba allí. Bueno, ese instante, esos momentos de gloria que hemos vivido en nuestra vida, la palabra de Dios dice que el Señor nos permitirá y nos concederá que lo vivamos todos los días de nuestra vida. ¿Te imaginas qué va a ser eso? Eso va a ser una pachamanca espiritual impresionante.
eso va a ser realmente una plenitud de la presencia de Dios. Preciosa, ¿no? Y yo creo que ni logramos avisorar, ni aunque nos destaparan el cerebro, todas las bendiciones espirituales que están aquí preparadas para nosotros. Pero algo podemos captar de lo que Juan nos está diciendo. Fíjate lo que dice en la siguiente diapositiva. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río de la ciudad estaba el árbol de la vida. ¿Se acuerdan del árbol de la vida? ¿Dónde se mencionaba? En Génesis capítulo 2, versículo 9, se menciona el árbol de la vida, del que comía Adán y Eva. Ahora de nuevo en Apocalipsis el árbol de la vida aparece al final de los tiempos. Lo que apareció en la creación ahora aparece en la culminación en Apocalipsis de nuevo, porque recuerden que fuimos echados del huerto y del paraíso por el ángel con la espada flamígera para que no comamos más del árbol de la vida. Ahora se nos permite entrar al árbol de la vida de nuevo. Y dice allí, el cual produce 12 frutos y da su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Te has dado cuenta que en primer lugar vuelve el árbol de la vida, que simboliza que tendremos vida y vida en abundancia de Dios cada día? Pero te das cuenta además también que dice que el cual produce frutos. Quiere decir que en el estado eterno nosotros vemos ciclos de la vida que se cumplen, pero en perfección, y hay producción, y hay frutos, y si hay frutos, entonces tiene que haber habido crecimiento. Y te das cuenta que también hay cada mes. Quiere decir que aunque estamos en la eternidad no es atemporal, sino en la eternidad aún hay una sucesión de momentos. Aunque estemos en la eternidad, solo Dios vive en el eterno presente de la eternidad. Nosotros imperfectos todavía, limitados criaturas, tendremos sucesión de momentos. Y te has dado cuenta que ese árbol para que crezca tiene que haber quien lo trabaje. Quiere decir que en la Biblia hay trabajo, en la eternidad. Solamente que no este trabajo, ¿no? Gracias a Dios, sino ese trabajo, sin dolor, sin fatiga, sin frustración, sin enfermedad, sin desgaste, sino el trabajo que bendice el corazón y que da honra a Dios. Estas son las bendiciones que Dios ha preparado a su pueblo. Yo creo que de vez en cuando es bueno que como pueblo de Dios nos detengamos a mirar no solo el valle de sombra de muerte con la ayuda de Dios, sino mirar el futuro. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ahora, espero que vayas a esta ciudad. Eso es lo importante. Espero que estés yendo a esta ciudad, porque no por ser cristiano de nacimiento ni de nombre vas a entrar. Dice aquí, fíjate la palabra, que hay personas que van a ser excluidas de esta ciudad. En la siguiente diapositiva dice, hay cuántas, no sé cuántas categorías, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 categorías de personas que no van a entrar. Dice, primero, los cobardes. Ahora, acá los cobardes no está hablando de los cobardes en una guerra que no salen de la trinchera a disparar al enemigo. ¿Por qué los cobardes no entrarán en el reino de Dios? He pensado mucho en esto. ¿Y sabes por qué? ¿Qué creo que se refiere el Señor? Porque el temor es uno de los principales motivos por qué gente no sigue a Cristo. El temor a mi familia, el temor a la abuelita, el temor a qué dirán, el temor a los amigos, el temor a que el esposo no quiera seguir, que la esposa no quiera seguir, que al hijito no le guste, el temor al qué dirán. Otros tienen temor a perder la buena vida que llevan y no se dan cuenta que Cristo es el que nos trae verdadera vida. Otros tienen temor al compromiso, pero miedosos y cobardes hay muchos frente al reino de los cielos. Por eso Jesucristo dijo, solo los valientes toman el reino de los cielos. Y dicen, ¿no? Chispas, parece que esto no es tan fácil como creía, pero esto vale la pena. Voy a agarrarme al Señor y el Señor me va a ayudar. Porque los cobardes no tendrán entrada en el reino de los cielos. Así que hay que tomar decisiones y compromisos y dejar de estar jugando entre la iglesia y el mundo, entre Cristo y yo. Los incrédulos, ¿qué es? Los que no tienen tanta fe. Sí, yo creo, ¿no? A veces, ¿no? Algunos domingos, no, es creer, compromiso de creer en Cristo. Los abominables, como dice aquí, los abominables en la traducción en otros lugares es los contaminados, la gente que deja su vida ensuciarla
La ensucias con pornografía, la ensucias con materialismo, la ensucias con lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, lo que yo creo, y no pones a Cristo primero. La ensucias con tu yo. El yo ensucia mucho el corazón. Los homicidas. Bueno, hoy día hay tanta gente que mata, pero ojo que Jesús no solamente habla de los que matan con un arma, habla de los que matan con las palabras. Una señora me dijo hace años, y a mí me impresionó, me dijo, a mí me mataron el alma hace muchos años con las palabras. Me mataron el alma con las palabras. Matas con las palabras. ¿La lengua da vida o da muerte? Como hablamos. Los que incurren en inmoralidad sexual, hoy día tanto, ¿no es cierto? Hoy día para ser enamorado primero se acuestan y después le dicen sí te acepto. Y después le preguntan, ¿y cómo te llamas? Perdóname, ¿cómo te llamas? O sea, hoy el enamoramiento es relaciones sexuales fijas. Y si no es una tonta o un tonto. Y lo peor de todo es que hay padres tontos que piensan lo mismo. Yo conocí a una familia en que le daban la llave a la hijita para que no se la lleven al auto, al parque, a un hostal, para que tenga relaciones con el enamorado, porque más seguro. Dios mío. Quería traerla al encuentro matrimonial esta mujer, pero... Esa es la realidad del mundo que vivimos. Los hijos están mal porque los padres están mal. Padres liberales, permisivos, distraídos, trabajo, plata, apellido y no instrucción. Estaba leyendo de que los niños y los adolescentes hoy cada vez se emborrachan más. ¿Y dónde aprenden a tomar? 63% de los casos en reuniones familiares, donde el papá y la mamá le dan el trago a los hijos. Hijito, toma el trago. Hasta los 18 años no debe beber un licor. Y si después, más que medido, y si no, nunca más. Y si no sabe beber, mejor no bebas. Nada. Así es claro. Pero hay padres, 63% de los jóvenes aprendieron a tomar en reuniones familiares. Hechiceros. ¿Qué te está hablando de hechicería? ¿Cuánta gente practica la ouija? Practica el tarot, la lectura de las manos, el espiritismo, consultar a los muertos, el daño, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llama? El feng shui, no sé, esto que pone la planta, que para acá, para allá, que al esposo lo mueve para acá, para allá, le ponen el florero acá, el florero allá, cada día encuentra el florero en otro lugar. Todos estos conceptos que determinan no de Dios, sino de fuerzas sobrenaturales ajenas a Dios, lindan con el espiritismo, con la magia. Dios aborrece todo eso, porque es idolatría, es contrario a Dios. Los idólatras y los mentirosos, no el que cometió alguna vez una mentira, porque si no nadie entraría al cielo, sino el que vive con la mentira como un hábito de la mentira. 8 cosas que Dios aborrece. ¿Y qué dice que ocurrirá? Vendrán a la muerte segunda. Muerte segunda no significa que van de según día a la muerte, sino que significa que primero te mueres físicamente, es de la primera muerte. Todos vamos a morir físicamente un día. Si estás con Cristo irás a la presencia del Señor directo. La muerte segunda es que después de haber muerto físicamente, todavía existe la posibilidad de que tú tengas otra muerte, que es esta muerte segunda, que es la separación espiritual y eterna de Dios para siempre. Muerte, separación. Todos tendremos una muerte primera, pero no todos tienen que sufrir una muerte segunda. De esa Cristo nos libertó al morir en la cruz. Ahora fíjate que dice, algo más. Dice, y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Verán su rostro. Lo que yo le decía en el versículo 4. Verán su rostro. Qué tremendo, ¿no? Ahora, Dios no es que tenga un rostro como el rostro humano, pero es el concepto de intimidad espiritual y de conocimiento profundo que tendremos de Él. Pero te das cuenta en la segunda línea, dice, y sus siervos le servirán. ¿Sabías que en el cielo continuaremos sirviendo al Señor? Y yo digo, ¿y cómo van a ser las personas que no han podido servir ni 5 minutos en la tierra? Que nunca se dieron tiempo para servir al Señor en nada. ¿Cómo? Ahora van a servir por la eternidad. Para algunos sentirán pues, que es cadena perpetua. Pero el servir a Dios, el servir al Señor, no solo en el templo, sino servir a Dios de diferentes maneras.
Esa es una bendición que se nos dará por la eternidad. Te das cuenta que habrá entonces trabajo, habrá servicio. La eternidad no es que te dan la nube 432 y te ponen a cantar el cancionero toda la eternidad. Ocioso, no. El concepto cristiano de salvación y de eternidad es que vamos a trabajar, vamos a servir, vamos a seguir conociendo y sirviendo al Señor por la eternidad, con cuerpos resucitados. Porque si no, ¿cómo comemos del árbol de la vida? ¿Cómo comeremos del árbol de la vida si no podemos comer? Quiere decir que con esos cuerpos resucitados comeremos. Porque la cena del Cordero es comer y beber en la cena del Cordero. Ahora, eso no significa que vas a tener dientes espirituales y que la comida todo se te cae. Significa de que tienes cuerpos físicos, pero de una naturaleza distinta, de una naturaleza inmortal, pero físicos. Así que hay cosas que tenemos que descubrir. Termina Apocalipsis así, para terminar. Dicen, miren, ya pronto vengo y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, en esta ciudad que hemos descrito. Quiere decir que se necesita tener derecho. No cualquiera va a entrar porque quiere. Tienen que darte un derecho, como quien entra a un club, tiene que tener membresía. Bueno, la membresía aquí es ser lavados sus ropas por la sangre de Jesucristo. Y es interesante que el derecho no es mérito, sino es concesión por gracia infinita. La misericordia de Cristo. Qué tremendo privilegio y honor que Dios nos concede estando aquí en la tierra, que tu vida sea lavada por la sangre de Jesús y perdonado nuestros pecados, para que tengas parte del árbol de la vida y de la santa ciudad que está por venir. Gracias al Señor por esto. Pero con qué ahínco debemos cuidar nuestras vidas limpias, con qué determinación debemos tener comunión con Dios y servir a Dios. ¿Con qué prioridad y con qué empeño debemos buscar al Señor, separándonos de todo lo que contamina nuestro corazón para servir al Señor y darle el primer lugar en nuestras vidas? A veces somos muy mezquinos en la forma en cómo respondemos al gran amor de Dios por nosotros. Y estas palabras son, vengo pronto. Y por lo tanto, pónganse al día, pónganse a derecho. Pongan al Señor primero en su corazón, porque el Señor viene y va a hacer todas las cosas que Él ha dicho. Así que prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Vamos a orar. Señor bendito, gracias porque tu palabra nos anuncia estas bendiciones, estas realidades, esta obra de tu amor en Cristo en la cruz. Pero gracias también, Señor, porque tu palabra nos ahinca, nos desafía, nos despierta, nos acicatea a que debemos vivir vidas de compromiso contigo, Señor, y no estar viviendo solo para nosotros y para el mundo que nos rodea. Perdónanos nuestra tibieza espiritual, perdónanos nuestra desobediencia a ti. Perdónanos, Señor, cuando no nos ponemos a ti en primer lugar. Gracias por esta santa ciudad. Te pido, Señor, que nos hagas entrar con derecho, por lo cual pedimos que la sangre de Jesucristo, tu Hijo amado, en la cruz, nos limpies nuestras ropas para entrar a esta ciudad. Borra nuestros pecados, límpianos, Señor. Y mientras oramos así, yo quiero orar por las personas que tal vez no están seguros, que han sido lavados por la sangre de Jesús en sus ropas y entendiendo el mensaje, quieren entrar por esta ciudad. Voy a pedir que donde estás levantes tu mano. Yo quiero orar por las personas que esta mañana quieren estar seguros de que van a entrar a la ciudad porque han pedido que el Señor limpie sus ropas con la sangre de Jesucristo. Y si ese es tu deseo, te invito a que levantes tu mano. Permíteme orar por ti. Que Dios permita que el Señor, yo le pedí al Señor, lávame también un día con la sangre de Jesús. Dios te bendiga a ti también, a cada uno, personas nuevas, primera vez. Esta es una oportunidad de decirle, Señor, límpianos. Vamos a orar juntos, los que levantamos la mano. Señor Jesús,
Gracias porque en la cruz del Calvario, en tu sacrificio, tu sangre es válida para limpiar mis ropas. Limpia mi alma con la sangre de Jesús. Borra todos mis pecados y permíteme, Señor, empezar una vida nueva aquí en la tierra y como padre, como madre, como trabajador, toda mi vida vivirla desde la nueva perspectiva de Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Esta mañana tenemos un testimonio muy especial, muy grato. Queridos hermanos, Martín y Carmen Roper, ellos nos han pedido para querer contar un poco las circunstancias que estuvieron pasando en su vida en estos tiempos y contarnos cómo el Señor los ha ayudado en ello. Martín y Carmen están por acá. Muy bien, con un aplauso los recibimos, por favor. Gracias al Señor. Ellos han estado en una serie de este año, ¿no? Este año, en particular este año, ¿no? De transiciones, ¿no? Adelante. De transiciones, y ellos mismos nos quieren contar. Dijeron, pastor, queremos compartir y dar gracias al Señor, lo que el Señor nos ha ayudado en medio de todas estas circunstancias. Carmen, Martín, lindo tenerles. Buenos días, hermanos. En Deuterónimo 31:6, Moisés, hablando con Josué, quien había sido designado por el Señor para llevar a su pueblo a la tierra prometida, dice: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientes pánico, porque el Señor tu Dios irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. Y no hay nada más cierto que esto. Algunos saben que mi salud últimamente no ha sido óptima. Hace 3 años me enfermé de toxoplasmosis, que es un parásito transmitido por gatos domésticos o salvajes a humanos a través de venado, ganado o aves. Normalmente el bicho no causa mucha molestia y tiende a desaparecer casi en poco tiempo. En realidad, alrededor del 60% de la población del mundo ha sido infectado con este bicho, que tiende que ha cogido sin mayores consecuencias. Frecuentemente pasa desapercibido como un gripe o resfrío, pero puede atacar a mujeres embarazadas y provocar abortos. En mi caso, creo que fue adquirido en la selva de San Martín por comer venado no bien cocido. El parásito atacó mi cerebro, enviándome a una clínica por una semana en un estado casi inconsciente. Con inflamación, la inflamación cerebral causó hidrocefalia luego, diagnosticada por mi hermano José Paz, manifestándose en una falta de equilibrio y inseguridad física, pérdida de memoria y otros. El doctor Paz me aconsejó esperar un tiempo para ver si la acumulación de escombros e inflamación bajara, permitiendo un mejor drenaje del líquido de mi cerebro. Esto no se produce y hace aproximadamente 18 meses Carmen y yo empezamos los trámites en el ESalud para lograr una intervención neurológica y obtener una mejoría en mi estado físico y mental. Fue un proceso largo, de muchas consultas e exámenes y los demoras propias de un sistema nacional de salud. Mi tendencia natural y la de Carmen también es hacer las cosas rápidos, pero en el Hospital Rebagliati no funciona así. Sin embargo, tuvimos fe y confianza en el Señor y que Él estaba protegiéndonos y cuidándonos y aprendiendo y enseñándonos a perseverar y ser paciente
en espera de los resultados de cada paso. El Padre utilizó este tiempo y estas circunstancias precisamente para enseñarnos, especialmente a mí, a confiar en sus tiempos y no en los míos. Nos puso personas en nuestro camino, muchos hermanos de aquí, de la iglesia, y otros, que nos ayudaron enormemente, intentaron ayudar a veces sin resultados, o los resultados que nosotros quisimos. Sin embargo, estas personas siempre tuvieron nuestro bienestar como una prioridad y damos gracias al Señor por los milagros que resultaron. Y creemos que formaban parte del proceso o plan que el Señor tenía para nosotros. Me era difícil seguir trabajando y salir del negocio forestal en que estaba involucrado y decidimos vender nuestra casa para comprar un departamento más pequeño y poder invertir el saldo en algo que nos produciera ingresos para sostenernos en nuestra vejez. Fijamos un precio para la casa que creíamos competitivo y empezamos a buscar un departamento que nos permitiera quedar en La Molina y no alejarnos mucho de nuestra querida iglesia y nuestra familia y los hermanos y amigos que conocemos aquí. Vimos varios departamentos que no impresionaban mucho y tuvimos pocas personas interesadas en la casa, a pesar de su buena ubicación. Durante aproximadamente un año estuvimos en esta situación, sin los resultados que quisimos. Pero seguimos confiando que el Señor estaba obrando y después de un periodo de silencio, recibimos la noticia de una familia que quería comprar nuestra casa y vendernos su departamento en La Molina. Otro milagro. ¿Cuántas veces ocurre esto? No tenemos ninguna duda que esta situación era obra del Señor. Sin embargo, se presentó un problema en registros públicos que parecía impedir la venta de la casa y pasamos varias semanas con peticiones legales rechazadas injustificadamente por registros públicos, hasta que apareció otra hermana de la iglesia, puesta en nuestro camino por Dios, quien resolvió la situación en un día. Así pudimos proceder con el trueque de la casa y el departamento, que ahora es nuestro lugar. Casi simultáneamente con la mudanza, el 13 de octubre presentamos los resultados de la última prueba solicitada por el neurocirujano que me estaba tratando, quien dijo que me iba a internar por emergencia el día 16 de octubre, o sea, 3 días después. Así fue, y el día 17 a medianoche me estaban operando y colocando una válvula en mi cabeza. Pasé 2 días en la sala de recuperación, luego me subieron a un cuarto compartido y el 21 de octubre me dieron de alta. Sé que muchas personas habían estado orando para mí y otras habían tomado contacto con personal del Hospital Rebagliati y que Dios había obrado de manera increíble. Si no, ¿cómo se explica la exitosa atención tan rápido? Me considero una persona muy, pero muy bendecida. Me falta muy poco para recuperarme completamente y tengo que agradecer a muchas personas, especialmente a Carmen, porque se encargó prácticamente sola de la mudanza por su incansable cuidado y amor, y mis hijas y sus familias por su preocupación y ayuda, a nuestros pastores y sus familias por sus oraciones y por haber velado por mi salud y nuestros otros problemas, y a muchos hermanos de la iglesia, quienes estaban orando y ofreciendo ayuda práctica, pero sobre todo agradezco a nuestro Señor, quien colocó todas estas personas en mi vida y me sometió a estas pruebas para aumentar mi fe y confianza en Él. He tenido que pasar por estas circunstancias para darme cuenta que Dios es quien debe tener el control de nuestra vida y que debemos humildemente someternos a Él. Así será en el futuro y me comprometo a seguir aprendiendo a confiar en el Señor, ser más tolerante, controlar mis enojos, lograr ser más perseverante y paciente
y conocer al Señor mucho, mucho más por medio de su palabra. Estoy aquí contento y muy agradecido gracias a Él. Como dijo Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 4 y 5, todo lo que Dios ha creado es bueno, y nada debe ser rechazado si lo aceptamos agradeciendo a Él, porque la palabra de Dios y la oración lo hacen sagrado. Gloria a Él. Muchas gracias.